¿Qué te iba a decir? Ahora que tú vas a llegar a esta faceta, me acuerdo de cuando empezamos a trabajar. ¿A qué tú de qué? Pues yo sé que tú te vas a jubilar ya mismo. Bueno, o sea, pero tú no lo y digas me acuerdo de cuando empezamos, fíjate, cómo eran los inicios, ¿eh? Pero jovencísimo. Hombre, tampoco tú hablas por ti, no hablas por Sí, bueno, pero yo me acuerdo, eso fue en el año 90, 91, ¿no? Cuando empezamos. Sí. Yo creo que tú lo yo en el 90. Yo llegué más tarde. En el 90, sí, tú yo llegué empezaste más un poquito tarde. después. Sí. Yo recuerdo eso, que no sabía lo que era esto y de repente un día en la delegación me encuentro con Tomás. Y me dice Tomás, oye, que se ha convocado una convocatoria de interinos, ¿por qué no participas? Y digo, pues vamos a hacerlo. ¿Y esto en qué consiste? Dice, nada, son personas mayores, casi todas las que van a los centros, porque en esa época iban casi siempre las personas mayores. Yo recuerdo que teníamos dos grupos así para atenderlo. Había alfabetización y neolectores. Era lo prioritario. Se llamaba. Yo llegué más tarde. ¿Sí? Porque yo vengo de Linares, como sabéis, yo vengo de Linares y allí el tema de adultos ni existía. Y ya cuando llegué aquí me enteré bastante más tarde por Javier. Que yo le preguntaba, Javier, ¿tú cómo estás metido en esto? Y dice, pues lo mismo, porque fue un proyecto que salió y la verdad es que han cambiado mucho. Fíjate, yo empecé en el colegio donde estaba Javier, pero él todavía no estaba allí. Y los tumbos que... nosotros éramos interinos, ¿eh? En esa época sí, no claro, había, años de yo creo que no interino. había nadie de funcionario en esa época. Casi todo era... La mayoría eran interinos Sí. y laborales. Exactamente. Y laborales, sí. Y cuando al principio empezamos, esto era una cosa que no tenía nada que ver con la delegación, completamente Sí, ahí aparte, estaba en otro sitio. Y estaba el compañero Manolo Pulido, que estaba, como él dice... de coordinador. Él lo comenta que estaba... Cosa, sí, porque es verdad había que... varios coordinadores además. Había coordinadores de zona, estaba el coordinador de Huelva, de la provincia, y los coordinadores de zona. Teníamos psicólogas, teníamos trabajadoras sociales. Eso me acuerdo yo, de esa época me acuerdo yo. Sí. Había un asistente social, que no me acuerdo cómo se llamaba, y la chica esta que era pedagoga, que era la que asesoraba. Fijaros que, no sé si os acordáis que cuando empezaron los primeros años de la educación, que era educación de adultos, luego se fueron llamando de personas adultas, luego educación permanente, pero cuando empezaron las mujeres, porque digo las mujeres porque eran casi todas eran mujeres, la base prácticamente. Y en esa época les abrieron una cuenta porque les pagaban. Les pagaban por ir al centro. No me digas. Sí. Les abrieron una cuenta. Y en esa cuenta, pues ellas le iban ingresando, pero les daba como vergüenza de ir a la escuela. Hombre, es que había que reconocer que no sabían leer. Fíjate tú el perfil. Fíjate tú el perfil de unas mujeres que a lo mejor no habían salido en la vida de su casa, que no habían hablado nada más que a lo mejor con la vecina, que no sabían ni leer, y le daba vergüenza poner de manifiesto esa. Yo recuerdo eso con la maletita así, incluso, por ejemplo, ya últimamente también me ha pasado que dejaban allí para no llevársela por la calle para que no le preguntaran. Claro, a mí me decían, cierra la puerta, y yo le decía, pero oye, pero si es que no estáis haciendo nada malo, si soy una valiente por venir aquí a aprender, y algunas, ya ha pasado un tiempo, las anécdotas esas que se recuerdan toda la vida, y algunas me decían, ay, qué contenta vengo, porque he ido al banco y ya he podido poner mi nombre, no he puesto el dedo. Y claro, y hombres no se apuntaban Ninguno, para nada, porque claro, todo lo que hay ahora de las nuevas tecnologías, el inglés, inmigrantes, que tenemos muchísimos, pero antes eran las mujeres puras y duras. Alfabetización. Pero no solo eso, sino que incluso yo he tenido alumnas que los maridos, como llegaban más tarde de las 2 horas de la clase, ya le ponían mala cara. No podían venir, por ejemplo, a las excursiones, que siempre se hacían. Se dejaban la comida preparada. Eso. Mira, como anécdota recuerdo yo de una de mis mujeres, decía, ay, vengo muy contenta, porque le he dejado escrito a mi marido, ahí tienen la comida. Yo no sé si tengan mucha falta de ortografía o no, pero yo lo he escrito. El ahí, a mi ¿cómo habría manera. puesto el ahí? El ahí, queremos a la H de la puso. Pero bueno. Y ahora que veo las galletas, por ejemplo, era algo típico, y eso lo he hecho yo montones de veces, era cortar la clase sobre esta hora aproximadamente y tomarse el cafelito con los duros. Y fíjate que los maridos sentían esa curiosidad de a ver qué estaban haciendo las mujeres. Y entonces yo detectaba en sus cuadernos que hacían algunas cosas y yo les decía, Juana, esto no lo has hecho tú, dice,
Mi marido me cogió el cuaderno y yo le decía, entonces digo, pues dile a tu marido que venga. Dice, es que él ya sabe. Claro, y no queríamos. No necesita esto. Y después había otra cosa que también me acuerdo, que era cómo hacíamos que las personas vinieran. O sea, tenés que ir casa por casa, en los pueblos sobre todo, diciendo, oye... Yo eso no lo viví, pero sí tengo compañeros y compañeras que cuentan que sobre todo en los pueblos vivían con un gramófono, totalmente, con un coche. diciendo Claro, y después los edificios en muy mal estado. Sí. Yo recuerdo que algunos días yo me tenía que llevar de casa los destornilladores, la bombilla, porque, claro, primero que se avisaba al ayuntamiento, las mujeres se retiraban, como Claro, lo vieran, no podían escribir. Normal. Y entonces tú de tu casa... Claro, y nosotros siempre hemos dicho que éramos docentes, evidentemente, pero hacíamos de psicólogos, hacíamos de todo lo que hace falta. Manitas también, porque no había conserjes en los sitios donde Había que íbamos. estar Bueno, pendiente. conserjes. Es que no habían edificios. Yo recuerdo que mi primeras clases las di en la sacristía de la iglesia que está en la barriada de Navidad, porque no había otro sitio. Tomás tenía un aula en un lado y yo tenía el otro. Las mujeres iban por la mañana allí y allí damos las clases. El cura no había cedido. Yo con esto, como yo estoy explicando ahora el teatro barroco, me estáis recordando lo de los comediantes de la legua, que iban por ahí, que no tenían sitio hasta que llegaron los corrales de comedia. Ahora tenemos corrales de comedia, porque algunos siguen pareciendo corrales, ¿eh? Sí, hombre, pero ya algunos edificios... Han mejorado, claro. pero algunos necesitan todavía algún chariteo. Claro, aquí en Huelva a lo mejor un poco distinto, porque sí es verdad que hay varios, por ejemplo este edificio, ¿no? Donde estamos ahora tomando aquí el cafelito y eso, pero en otro sitio era el primer local que había vacío. Sí, incluso en el bar o en los casinos. El alumnado era también diferente, porque primero estaban las mujeres, alfabetización, no lectores. También había, por ejemplo, alumnos de etnia gitana, que tenían dificultad de comprensión lectora. Teníamos gente para sacar el carnet de conducir. Me acuerdo. Eso fue otra fase me acuerdo. importante. Teníamos gente, después los niños, los de graduado escolar, acordaros que los dábamos nosotros en los centros. Y tenían 16 años, que eran chiquititos todavía cuando estaban con nosotros. Eso de la educación vial me acuerdo yo, porque había centros donde era prioritario. O sea, tenía muchos grupos de... Y a cuántas personas, yo siempre lo digo, le hemos facilitado la posibilidad de sacarse el carnet de conducir, porque si no es que era imposible. Y además mejorando su lectoescritura, que es lo que necesitaba. Y como anécdota que me pasaba muchas veces, que los alumnos que se iban a sacar el carnet llegaban con los coches a la puerta de... Ay, no. Claro, porque ellos te decían, es que si no... traigo el coche, claro, necesito esto porque tengo que ir a trabajar al campo, o a buscar fresa o algo de eso, ¿no? Por cierto, los horarios no te quiero decir nada también como eran. Madre mía, los horarios. Teníamos las clases abiertos mañana, tarde y noche. Súper llenas de gente para la educación vial. Era en la autoescuela, me decían, yo recuerdo que alguna autoescuela me decía, te lo mando para allá para que le des clase todos los días, porque eran personas que y si recordáis, se hacía todo a través de los vídeos. El examen le hacían aquí en tráfico de un vídeo. Y además, recordar que como eran gente con dificultades de comprensión lectora, que apenas sabían leer, pues había que hacer mímica, muchas veces imágenes, y después yo un día me llevé el silbato y la gorra, porque bueno, y me decían las mujeres, ya no se nos olvida más, ya no no hace falta estudiar. Y después creo yo que vino otra faceta, que ahí sí ya dabas tu clase, que era cuando llegaron los inmigrantes. O sea, bueno, los inmigrantes han levantado mucho los centros, han levantado sobre todo los pueblos aquí de la costa. Sí, porque verás, por suerte cada vez hay menos personas que necesitan alfabetización, cada vez hay menos. Es verdad que hay muchas personas que le han tomado tanto cariño, y lo sabemos, a los centros, esas mujeres que llevan tantísimo tiempo, porque empezaron allí con el maestro o la maestra que llegó y hasta que no se jubilan, no se van, pero es verdad que ha llegado sabia nueva. Los centros han tenido que abrir a la nueva tecnología, la informática, por ejemplo, personas de inglés y lo de inglés, o sea que hay muchísima gente que ya viene demandando otras cosas. La secundaria. Esto de los inmigrantes, también tengo una anécdota que nos pasó en un pueblo. Había muchos inmigrantes, estaban yendo y de repente desaparecen. Claro, aquí está pasando algo, o es culpa nuestra o es que no sabía lo que había. Digo, pues había uno que más o menos el que yo contactaba con ellos para que me trajera al resto de la alumna, digo, que llegue de su casa. Y es que, claro, el Ramadán hizo desaparecer hasta que nos enteramos y nos pusimos también nosotros en órbita, porque es verdad que no había, yo no sabía por dónde empezar, pero digo, bueno, esto vamos a intentar que... Después ya el centro,
En concreto este de Cartella donde yo estaba se convirtió como un sitio de encuentro, donde ellos iban por las tardes porque les gustaba Convivencia. de convivencia. Sí. Ay, a Después raíz de eso se han hecho, ¿sabéis? Muchísimos actos y Sí. muchísimos encuentros. Sí, mucho, ¿Os mucho. acordáis los encuentros que Sí, hacíamos de sí. adultos? Y la formación, De, también la formación. de todas maneras también la gente más mayor también encontraba el verse la autoestima Sí, un poco sí, más verdad. alta, Claro. también se les trataba a Sí. ellas por sí mismas, Sí. porque no dejemos de pensar que eran mujeres que venían amas de casa, que nunca habían destacado por hacer nada y nunca se les había premiado su trabajo en nada. Porque para que veáis la importancia, bueno, de nuestro trabajo, que aparte de ser docentes, es como tú dices, explotamos otras Hombre, facetas, todo, ¿no? todo. Y últimamente a nuestro centro están llegando personas que son derivadas por los médicos y las médicas, personas que tienen problemas, pues no sé, de memoria, Sí, por de ejemplo, memoria, sí. o, Sí, que sí. o que le dicen, oye, iros a los centros de adultos para relacionarlos con otras personas. Ese también es un tipo de Claro, alumnado que está yo llegando recuerdo ahora, que ¿eh? una vez hice una encuesta y decía, ¿por qué has venido al centro? Y me ponía, porque me la manda el médico. ¿Ves? Sí, sí. Entonces, claro, éramos más que maestros Sí, en aquella sí, época, aunque hoy también lo somos. Lo somos, lo Sí. seguimos siendo. Hoy... Después, otro cambio que yo creo que también fue básico, importante, yo por lo menos lo considero, fue cuando ya entramos con la secundaria. La posibilidad de poder impartir la Claro, la secundaria. colaborando con los institutos, Hombre, y porque eso eso hizo es- que había una bolsa ahí de alumnos que se quedaban fuera de ese Hombre, sistema totalmente. y facilitarles la posibilidad de que... Ahí pudieran- también se recorrió un camino Sí, que sabéis mucho. que ha Ha sido tenido duro. muchos escollos, porque duro. todo el mundo no tiene los mismos pensamientos Claro. ni las mismas ganas, pero yo creo que estamos llegando a un entendimiento y un entente que yo creo que sí, que Y lo además, vamos a conseguir, lo estamos se ha extendido consiguiendo. por toda la provincia, Sí, O sea que sí. esto, y después ya otra cosa también un poquito más complicada, pero también lo facilitamos, que son las pruebas de acceso a los ciclos. Ay, Eso bueno, es eso otra es cosa otra, también eso, ahí hay un importante. campo Sí, creo que nos hemos... abierto, sí, tela, sí, ¿eh? sí. Hay que ver la cantidad de cosas. Somos, bueno, estamos encasillados como Multitarea. segunda oportunidad, Sí. Sí. pero somos segunda, Primera, tercera y cuarta. tercera y cuarta. Y sexta. Y servimos. Y si hay sexta, Y sexta. sexta. Pero ¿y la satisfacción que da eso? Pero ¿y el perfil de ese profesorado dispuesto a todo A lo que le todo. entre por la puerta? Sin horas, Totalmente. sin, Sin efectivamente, horas. sin horas, sin horario. Reuniones, sin las- sin limitaciones. Si no saben una cosa, la preparan. Sí. Y simplemente, Y si no hay material, se lo busca. Se busca. Simplemente se pide ir por delante del alumno Ya un está, poquito, aunque claro. sea. Pero además, son gente que te dan tanta confianza que tú también se las das, porque verás, nosotros tampoco entendemos de todo. Yo me acuerdo cuando llegué al Claro. centro, yo soy de letras, Claro. de francés, hice latín y griego en mis tiempos. Pues tú verás cuando me dijeron que yo tenía que dar el ámbito científico. Todas las Científico, asignaturas. o el ámbito social. Claro, sí, sí. Las tardes que yo le di a mi marido explicándome Sí, las sí, matemáticas, claro. ¿eh? Y Y yo entonces, sí. yo no tenía pelo en la lengua en que cuando alguien me preguntaba algo le decía, ay madre mía, pues que ahora mismo, mañana te lo digo, Y yo con toda la a los naturalidad. profesores de autoescuela para que me explicaran la mecánica, Muy bien. porque yo lo que sabía era el carnet de lo que me había estudiado para Claro, aprender. por claro. Yo no sabía enseñar, pero bueno, Pero nos la recuerdo buscamos, nos la que allí, buscamos. allí aprobó todo el mundo. Digo, Y después hay otro aspecto que me gustaría también recordaros, que esto también supuso un cambio, que fue, por ejemplo, la formación, o sea, Hombre. la aceptación por parte del CEP de Sí. que nosotros éramos un poquito distintos, de que, Claro. por ejemplo, tenía que haber un asesor de educación que permanente, que necesite- no lo había. que teníamos unas necesidades formativas Sí, sí. precisamente Claro. por todo Yo por lo recuerdo- por lo que Todas abarcamos, las ¿no? actividades se ponían por la tarde. Exactamente, Y bien. entonces nosotros no podíamos ir nunca porque nuestro horario de trabajo lo impedía. Y eso, Normalmente por la tarde. eso también nos costó Costó. trabajar, Tela. luchar por eso. ¿eh? Menos mal que, bueno, afortunadamente ahora hay también gente en la delegación que está muy Sí, volcada, sí. aquí para que vamos a dar nombres. La Si coordinación, no fuera por ejemplo, por mí, también ese madre mía cambio de mi que alma, ha dado. madre mía de mi alma. Sí, pero No verás, se nota. esto es como todo. Cuando la Una persona inspección, comprometida. porque esto era otra cosa, que nosotros casi éramos unos reinos Sí. de taifa. Cuando la inspección ya interviene, que entonces ya se pone bastante más riguroso todo, desde la organización del profesorado, las enseñanzas, horario, lo- todo. También es verdad que entonces se necesitaba un apoyo que menos mal que se ha encontrado. Que ahí menos la mal que se ha delegación. encontrado, hija mía, no tenemos palabras. Sobre Sí. todo con la experiencia, o sea, Pero encontrar tú sabes la lo bueno, experiencia. pero lo bueno es que ella ha pasado por ahí. Sí, por eso digo, tener la experiencia. Lo bueno es que ella pasa por ahí y Sí. cualquier cosa que le contemos, ella va por delante. La experiencia. Claro, porque conozco las carencias y Ella. conozco también el sentir del profesorado y después, y sobre todo al alumnado, que lo he vivido y que Sí. he sabido que si una mujer faltaba 3 días,
tenía que llamar a la casa porque algo le pasaba, o estaba su marido mal, o estaba malo alguien, o lo que sea. Y entonces eso ha creado unos vínculos que esos son difíciles de... Es que eso, destacando ahí la función de tutoría que hacemos, porque esos teléfonos, cuántas veces nos ponemos al teléfono, Bueno, oye, ¿qué te eso pasa? sí. Que no viene, porque no no, viene, alguna gente eso no tiene sí. correo, Ya. ¿qué te pasa? No, Ya, que es que ya. me tengo que ir con... Las personas mayores con los nietos, con las hijas, que... Sí, podíamos Tiene escribir mucho un yo libro. creo que sí. Podíamos escribir un libro con la cantidad Yo de creo que sí. anécdotas y momentos momentos, vividos y también. Yo creo que Pero sí. bueno, esto va a Sí. seguir. Bueno, algunos ya no estamos retirando. Sí. Ahora viene la jornada, la gente que llegue nueva. Los Sí, maestros pues, muy eso. aislados en los pueblos, Sí, en fin, todo. Ha habido Está muchas cambiando dificultades, mucho, pero bueno. muchas dificultades, Sí. pero las ganas de la gente Sí, yo creo sí, que yo creo puede. que las ganas Sí, sí, siempre, puede, siempre prevalece, siempre, seguro. Esto seguirá sobre ahí. todo los